tan magnífico, ahora lo veo lleno de fotos, ya nos detendremos luego a mirarlas. Supongo que serán de las actividades del Centro de Arte Moderno, que son fantásticas, ¿no? y sostenidas a lo largo de tanto tiempo en el otro local y en este, ¿no? Bueno, sin más voy a pasar al libro de Concha, que realmente ya desde que me anunció cómo se llamaba me atrapó muchísimo, y he tomado unas notas para no irme por las ramas, si te parece bien, porque además es un tema muy emocionante para ella y para mí. Y pensé que podríamos empezar a hablar de este libro citando una entrada del cuaderno de viaje, este cuaderno, La Lejanía, esa foto es de Montevideo, me imagino, tirando del puerto. Bueno, y aquí casi al comienzo hay una entrada que es muy interesante, que dice así: cuando era una niña tenía la fantasía de que en el hemisferio sur encontraría a mi doble. Y para confirmar que por fin está en el hemisferio sur, la autora del libro abre el grifo del lavabo y deja correr el agua. Observa que efectivamente el agua desagua en sentido contrario al del hemisferio norte. Es decir, necesita aventurar que la que está allí es quizás la otra con la que soñó, como si por arte de magia subir a un avión y bajarse en el sur le garantizara ese desdoblamiento. De hecho, la entrada al diario termina con el recuento de una experiencia donde esta ficción se desbarata, o, me pregunto, tal vez se multiplica hasta el infinito. El fin de esa entrada dice así: busco intensamente a mi doble, y recuerdo que hace unos años en Buenos Aires caminaba despistada por un centro comercial, cuando al bajar mi escalera me vi reflejada en un gran espejo. Por un instante pensé que yo era aquella otra. Quizás allí, en esa fracción de segundo en el cual se sorprende al encontrarse frente a otra mujer que le resulta intensamente familiar, pero que no atina a reconocer, reside el sentido o el sentimiento de la palabra lejanía. Freud definió la melancolía, y recurro a la cita a conciencia por ser este un libro que se apoya en esos vislumbres ajenos y que los hace suyos. Digo que Freud definió la melancolía como la nostalgia de un recuerdo que se ignora. Es decir, no es la mera nostalgia la que puede sentir cualquiera de nosotras argentinas que ha nacido y vivido hasta los 30 años o 40 en Buenos Aires. No, la melancolía es otra vuelta de tuerca, mucho más perversa que la nostalgia, porque nos escamotea el objeto de esa nostalgia. La melancolía es nostalgia de un recuerdo que se ignora, dice Freud. O sea, añoranza de lo desconocido, que contiene, sin embargo, rasgos, gestos, semejanzas que lo hacen familiar. De ahí que la experiencia del espejo retenga toda la sorpresa y el perfume pulsante de la lejanía durante un ejemplar, deslumbrante, irrepetible fragmento de segundo. Una vez establecido el objeto a que hace referencia el título de este libro y que entendemos en qué consiste la jugada de su autora, es decir, en ir comprobando de sorpresa en sorpresa que esto parece lo mismo, pero que no lo es, y que ese deseo de desdoblamiento se cumple a medias, paso a paso, y que cada paso aumenta la confusión o la multiplica como el espejo hasta el infinito. Una vez dicho esto, podemos ir abriendo el campo a otras variables. Apareció por fin la palabra campo. Hace años que la utilizo en relación al fuera de campo de la foto para la exclusión de las mujeres en el campo literario. Es decir, lo que no entra en el recuadro de la fotografía, pero condiciona activamente lo que pasa dentro de la foto, al igual que las cosas invisibles que laten en el inconsciente condicionan lo visible. Aquí me interesa rastrear otra deriva, a partir de otro registro en que Concha la utilizó. El campo aparece, inquietante como siempre que aparece el deseo,
en una entrevista que le hace este año una periodista de la Patagonia, donde le pregunta si cree que hay una poesía patagónica. Y Concha responde: no es una poesía, no hay una poesía patagónica, ni catalana, ni andaluza, ni china. Sí hay una poesía que se produce en un lugar del mundo determinado y por esa razón adquiere unas características que la hacen reconocible, visibilizando el lugar donde fue escrita. Y tras preguntarse ella misma por esas características, menciona la presencia del paisaje, que a causa de las enormes distancias de la Patagonia, está casi siempre presente en la obra de casi todos los poetas. Y aclara, incluso hasta en los más intimistas de los poetas patagónicos, no deja de estar presente algo de la historia y del paisaje donde fueron escritos. Y nosotros, argentinos en el exilio, pensamos en esa tierra indómita de frontera y en las incursiones que se hacían desde el Río de la Plata para doblegarla. Pensamos en la huella del tiempo humano sobre un espacio. Luego, en los párrafos finales de esa pregunta, Concha dice: me interesa mucho la poesía que se produce en la Patagonia porque está más viva. No sé cómo razonarlo. Siento que está al margen de otras producciones más esteticistas o experimentales. Pero ese estar en el margen la hace mucho más interesante por su poder de transformación, como si de un organismo vivo se tratara. Al margen, pensamos nosotros, claro está, de la poesía que se hace en la capital de la Argentina, de la poesía que se hace en Buenos Aires. Y aquí podríamos incluir, grosso modo, a la poesía que se hace en el otro margen del Río de la Plata, en la llamada banda oriental, como se conoce popularmente la orilla de Montevideo, siempre marginal o subalterna con relación a la llamada Reina del Plata, que es Buenos Aires. ¿Por qué? Nos preguntamos, ese estar en los márgenes, tanto sea en la Patagonia como en el Uruguay, hace más interesante a esa poesía y le otorga tal poder de transformación. Me viene entonces a la memoria un verso de una amiga común, la poeta Esther Sarraluki, que dice: en los márgenes se amontona el sentido. Y yo creo que de esto sabe algo Concha García, y lo comenta de hecho en muchas entradas de este cuaderno. Dada la temprana emigración de su familia desde su Córdoba natal, en España, a Barcelona. A esto habría que sumarle el tiempo histórico que le tocó vivir, que la atraviesa de parte a parte, y que es el de la recuperación del catalán, en el momento en que ella está cuajando su obra de creación en español en Barcelona. Y termina la pregunta de la entrevistadora de la Patagonia con estas palabras. Termina diciendo Concha: me encantaría estar integrada en su campo. Eso deben decirlo ustedes. Un poco a la manera, se diría a primera vista, que lo está Enrique Hudson u otros pioneros que descubrieron ese territorio en épocas pasadas. Pero si aquellos pioneros le pusieron nombre a través de sus descripciones botánicas y etnográficas, Concha, en cambio, oye y deja que hablen sus actuales creadores a través de respetuosas recopilaciones de esas voces de la Patagonia. Pero, para ir al grano del libro y ver por qué nos resulta apasionante lo que allí propone, creo que hay que buscar las claves de su deseo de integración en otras instancias. Por ejemplo, en la labilidad, o como ya se dijo, en el poder de transformación de esas ciudades o regiones, que por su misma marginalidad o cualidad fronteriza, están menos fijadas, en primer lugar, al hecho nacionalista o al ser nacional, que es una reivindicación, por ejemplo, altanera y sofocante que a veces suele enrarecer la atmósfera de Buenos Aires. Y en segundo lugar, porque en aquellas ciudades o regiones más marginales y fronterizas se tiene la costumbre del trapicheo,
el intercambio propio de los márgenes y las fronteras, asimilan al extranjero y su mercancía en un clima benévolo que le permite exponer y desarrollar, por así decir, sus raíces aéreas. Y es que, como observa el antropólogo James Clifford, las culturas nos aparecen hoy fragmentadas, expandidas, solapándose unas con otras, conectadas físicamente o a distancia, muy lejos de lo que en el pasado pudo haber sido una territorialidad clara. Y hasta los más remotos pueblos indígenas ostentan formas insólitas de cosmopolitismo, como móviles o conexiones en red, mediante los que reciben y emiten información. Vemos aquí en vivo una de las características de la globalización, que es generalizar el contrabando entre mundos moral y físicamente alejados unos de otros. Por último, para terminar, me gustaría recordar ahora la noción de campo tal como se la entiende en la cultura japonesa, para intentar comprender de qué modo Concha se está incesantemente integrando en ese campo al que aspira a pertenecer. Existe lo que llamamos espacio físico, pero luego está el espacio en tanto que campo. Un campo es un espacio abierto por la presencia de un algo, de un objeto, por ejemplo, mi propia participación. Por esto un campo no es solamente espacio, ni solamente objeto. El campo es un espacio-tiempo. Está muy próximo al concepto de espacio entre dos, que representa la partícula ma en japonés. Ustedes recuerdan el tokonoma, el famoso poema de Lezama Lima, es el lugar del vacío. Esa partícula ma habla de ese entre dos que se produce en ese lugar de vacío que se hace en las casas japonesas, donde se va a contemplar o a reflexionar, a meditar, y donde se hace un hueco para permitir que uno escape por ese sitio, ¿no? Ahora bien, esa partícula ma en japonés, que representa el espacio entre dos, se crea en la relación con aquel que lo percibe a ese espacio. Si éste no lo percibe, no existe. Y es ahí donde, en el sentido oriental del término, Concha está en permanente interacción e integrándose por esa misma acción de intervenir, de participar en él, en ese espacio que ha abierto con su participación, tanto en Montevideo como en la Patagonia, como en Buenos Aires. Es claramente un espacio entre dos. Aquí Concha busca estar integrada con ese, en este libro, ella busca estar integrada con ese afuera absoluto, la total lejanía, desde su lugar, es decir, estirando el tiempo al máximo, o mejor, compartiendo un tiempo mental con ellos para asegurar su pertenencia a ese espacio. Así, su campo, el que ella ha creado y cuaja en este libro, es un compartir o participar de un espacio de exclusión con relación a otros centrales, el epítome para ella de la lejanía. Una incertidumbre, un vaivén, un gusto por estar en esa brecha abierta, en ese entre dos continentes, entre dos ciudades, entre dos acentos, entre dos atmósferas a las cuales se pertenece o se quisiera pertenecer. Campo como espacio-tiempo, no como lugar físico, sino conjunción espacio-temporal con el que interactúa y del que con toda naturalidad siente que forma parte, que pertenece. Ese diálogo que Concha ha abierto con Montevideo, con Buenos Aires o la Patagonia, la condiciona a ella y a ellos. Nada es igual, en una diminuta escala, si se quiere, a cómo era antes de sus sucesivas llegadas, intervenciones, en ese campo que le abrió con la generosidad proverbial de su espacio y que la comprende
abarca en su actual temporalidad. Hay un ritmo pautado por los intervalos de su ausencia-presencia que están dejando sus huellas, su impronta en esos lugares y que a la vez le facilitan y condicionan su propia vida europea, que ya nunca ha vuelto a ser la misma. Para mi lectura es un cuaderno lírico, verdadera poesía meditativa y evocadora, soliloquio, monólogo y a la vez diálogo con las otras en que se desdobla o a las que contempla vivir. Se alternan momentos de una extrema riqueza con otros paupérrimos, todos sostenidos con un brío que no decae. La soledad es la misma. La intemperie es tan neutra e indiferente como en cualquier sitio, o mejor dicho, como consigo misma. ¿Viaje alrededor de mi cuarto? Sí, pero no. Allí en el sur se pone esfuerzo, interés, trabajo, y de allí se extrae, ya sea una antología de poetas, ya sea este riquísimo cuaderno de viaje. Esto es real, amigos. Esta marginalidad habla nuestra propia lengua. Esta lejanía palpita y late viva. La distancia se acorta, o yo me agrando y estiro. Ambas cosas a la vez, en el entredos de dos mundos queridos. Gracias, Concha, por este regalo. Gracias a ti, Noni. Tan interesante, ¿no? En la que también he descubierto algunas cuestiones como lo del campo y los márgenes. A ver, yo no era consciente, cuando uno escribe estos diarios, que no son diarios, aunque el tiempo aquí el tiempo cronológico son 2 meses, en realidad es un diario escrito como en alrededor de 4 o 5 años, ¿no? Una no es consciente de que realmente el margen es el lugar donde una quiere estar. Pero no solamente en el viaje. En algún momento en el diario digo, aconsejo cambiar cada 7, cada 8 meses de vida. Porque nos han inculcado culturalmente que hay que ser de un país, hay que pertenecer a un territorio, hay que pertenecer a un amor, tener una bandera. Y este es un libro que hace que se caiga todo eso de golpe, ¿no? Pero no es un libro pensado para que eso se caiga de golpe, sino que es una evidencia que se arrastra día a día en el momento de la escritura, ¿no? ¿Por qué la lejanía? Bueno, todo aquello que está lejos no lo vas a alcanzar nunca, y cuando lo alcanzas ya no está lejos, por lo tanto ya deja de ser una lejanía, ¿no? ¿Por qué ese amor, que es verdad que yo le tengo al Río de la Plata y a la Patagonia? ¿Cómo nace eso, no? ¿Cómo se conjuga en este diario, en antologías de la Patagonia, en edición de libros de poesía de poetas de allí? Yo creo que es por amor, así de claro. Estamos aquí tan llenos de deberes, que cuando vas a otro territorio y no sientes esos deberes, y no digo amor en el sentido católico ni nada de todo eso, sino que lo haces por verdadero interés, ¿no? Porque allí todo como que emerge de nuevo, porque no tienes esa rémora que tienes aquí. Yo no digo que esto sea mejor que aquello ni peor, sino que estás en otro lugar, ¿no? Entonces a mí, por ejemplo, lo que me hizo irme varias veces allí fue algo tan absurdo y tan profundo a la vez como la conciencia de la desgracia. Yo me sentía muy desgraciada. De hecho, una de las citas que abre el libro es de Simone Weil y dice: cuando algo se ha adueñado de una vida y la ha desarraigado y la alcanza directa o indirectamente en todas sus partes, social, psicológica y físicamente, se puede considerar que es una desgracia. Pero claro, es una desgracia que no es exactamente tuya, sino que te la han transmitido culturalmente, ¿no? Entonces tú no te sientes arraigada, por lo tanto te sientes desgraciada, y ahora se va a la búsqueda, ¿no? A la búsqueda ¿de qué?
lo vas desvelando en el libro. Yo voy a leeros entrelazados algunos fragmentos del diario, porque claro, es raro presentar un diario, ¿no? Nosotras que somos poetas, pues uno presenta los poemas, lee unos poemas, y luego de un diario dices, bueno, y además un diario que también, como tú has dicho, hay varias corrientes por ahí. Una de ellas es recuperar también la voz de las poetas mujeres uruguayas, desde Circe Maya, bueno, también está José Torre, que es argentina. Hay una búsqueda de mis antecesoras, mujeres, y yo las pongo, voy nombrando versos de ellas. Hay también lecturas de filósofos, de Wittgenstein, de Roland Barthes, de las lecturas que yo tenía en ese momento, de Julia Kristeva. Y hay también algo que tú, antes de empezar, que tú has dicho, por ejemplo, en la Patagonia, no quieren ni oír hablar de Hudson, no quieren ni oír hablar porque no quieren que los extranjeros les dibujen su Patagonia, porque Patagonia, como sabéis, ahora es una marca registrada y vende. Entonces cualquier producto basado con la Patagonia vende. Y ellos están totalmente en contra de esto, ¿no? Incluso no están ni siquiera de acuerdo con las teorías de Darwin. Hay que verlo eso, ¿no? Entonces, el hecho de que de alguna forma a mí me hayan aceptado, de hecho he estado todo este verano dando cursos de poesía en las universidades de Comodoro Rivadavia y de Viedma, me han aceptado por amor, porque tienen una reticencia con el español que vino a educarnos, que vino a colonizarnos, que vino a decirnos que esto era mejor que lo otro, que vino a quitarnos la poesía mapuche, la poesía tehuelche, que entonces hay que tener mucho cuidado cómo se entra, como quien entra a la casa de alguien que quiere, ¿no? Con amor, con respeto. Y esto es lo que a mí me ha devuelto este viaje, ¿no? Estos viajes que he ido haciendo. Entonces, lo de los márgenes es un lugar en el mundo. Por supuesto que es un lugar en el mundo. Hay también viajes a la infancia, que es el gran margen en el que estamos instaladas, y del que yo, por ejemplo, saco mucho partido en este diario, ¿no? Voy a comenzar con el principio. 2 de octubre, al amanecer. Es posible que mi conciencia de la desgracia me obligue a deambular. No sé cuándo adquirí esta pesadumbre que solo es real intermitentemente. Hay días en que no aparece y por suerte me puedo sentir adolescente, al abrigo de algo. Por ejemplo, mientras ando entre la gente e imagino que la calle que recorro no pertenece a la ciudad donde estoy. Es una fácil manera de trasladarte que exige un poco de atención. Otros días, en algunos momentos, siento una amenaza cuyo origen ignoro, pero reconozco en cuanto irrumpe. Al principio, el síntoma es leve, luego va siendo peor, y cuando se enrosca en el alma, duele mucho. Es un dolor que no deja morada, ni se nota. Ahora parezco una persona sin recovecos. Miro oleadas de gente apresurada desde la ventanilla del autobús. Me gustaría darle una forma a esta desazón. ¿Tendrá algo que ver con mi infancia? ¿Qué sé yo de todo eso? Bueno, el relato es un relato que comienza en un aeropuerto y termina en otro aeropuerto. El tiempo del relato, digamos, ¿no? En no lugares. Todos los no lugares. Y entonces, a partir de ahí, esos tiempos del relato van cambiando, son cambiantes, como los estados de ánimo. Entonces, ese deseo de integración del que tú hablas y ese campo, ¿no?, que me parecía muy interesante, esos espacios temporales, esos cronotopos temporales, aunque estén seccionados en un día fijo, porque en algún momento hay hasta un momento por la tarde, digo, esto es por la tarde, el tiempo se escapa, es multidireccional. Te vas muy lejos, muy hacia atrás, pero también muy hacia adelante, como si el futuro ya lo supieras. Es un juego que también es bastante notorio en mi poesía. ¿Por qué Montevideo? La primera vez que estuve en el Río de la Plata fue en un sueño. Había dormido en la bodega de un transatlántico antiguo y me acababa de levantar.
Noté un balanceo suave en todo el cuerpo. De repente me encontré encubierta. Vi el horizonte en plano inclinado y el agua no era marrón sino azul, como la del mar Mediterráneo. La impresión que me dejó aquella imagen todavía enfatiza los colores de aquel día soñado. Todo relato vuelve a la niñez. Atraviesa varios lugares hasta que se convierte en un espacio visible y reconocible. Los buques son mi fantasía. Un sueño. El libro va acompañado, parece que estoy vendiéndolo, si no lo enseño. Va acompañado de fotografías, porque esto fue una construcción a posteriori, yo no sabía. Yo tengo diarios desde que tengo 15 años. De hecho, tengo un armario entero lleno de cajas llenas de diarios, de libretas de diarios, ¿no? Y yo no tenía la idea de que esto se iba a convertir en un diario, porque yo realmente en ese momento estaba más bien con un poemario, ¿no? Que se acababa de publicar Acontecimiento. Y yo iba haciendo fotos intentando apresar el tiempo con una especie de desazón y de anhelo que me hiciera quedarme en un lugar, en un margen, ¿no? Era un momento en mi vida muy crítico, muy interesante. Y Montevideo me parecía que era una ciudad que tenía guardaba todas esas características que a mí me hacían falta. Primero era barata, yo podía ir a Montevideo. Barata, que no era muy cara, que podía costeármelo, ¿no? Segundo, ese Montevideo de hace, por ejemplo, 10 años, ahora ha cambiado un poco. Era como la Barcelona de los 70. Entonces, esa ciudad que me parecía que estaba en otro lugar, era jugar con los tiempos, ¿no? Y después, la lentitud de la gente, ¿no? Digamos que el capitalismo todavía no había entrado por aquí. El capitalismo ahora está entrando, pero eso de la otra vez, pero antes, hace unos años, no había entrado. Entonces, una se podía pasar el día, como digo yo, bueno, deambulando. Hay muchas escenas de flaneando, ¿no? Como una flaneadora, es un neologismo, y el hecho de ser mujer tampoco era un hecho muy significativo en el sentido de que es una ciudad peligrosa, ¿no? Porque en México tú no puedes flanear por muchos sitios, ni en Venezuela, bueno, en Bogotá, pero allí puedes hacerlo y no pasa nada, porque hay muchas mujeres solitarias también. Es curioso. Ahí tenía espejos, muchos espejos. Entonces, por ejemplo, a ver, y en esos espejos se me iba encontrando con voces de poetas, ¿no? Por ejemplo, 18 de octubre. Ando por la calle enmarañada en mis pensamientos. No puedo discernir si son de pura sensibilidad o derivados de mi susceptibilidad. Pensamientos que se coagulan y forman ideas fijas haciéndome sentir bien, porque cuando se fija algo en la mente, el cuerpo lo agradece. Merodeo por la Feria del Libro dentro del edificio de la Municipalidad. Subo en ascensor hasta la última planta de oficinas con la intención de ver Montevideo desde los tejados, desde las cúpulas, desde las volutas de nubes sobre el Río de la Plata. Siento que no siento nada, y lo que miro es atravesado por una sensación de extrañeza que se intensifica cuando me imagino que soy otra. El yo queda lejos, soy, no estoy. Hecha de fragmentos que vuelan con los pájaros, mi cuerpo permanece desposeído del deseo, de vanidad, de apetito, de sed. Ahora abro comillas. Esto me hizo pensar en las ventajas liberadoras de una vida exclusivamente primitiva, solo emocional. La persona primitiva apela, como histéricamente, a tantos sentimientos contradictorios que el sentimiento liberador acaba llegando por casualidad, a pesar de la ignorancia de la persona. Clarice Lispector. Es decir, hay un diálogo también entre los pensamientos y escritoras o escritores, ¿no? Por ejemplo, la niebla comienza a invadir el cielo y hoy me perderé la fascinante puesta de sol tras los edificios. Me vienen a la memoria unos versos de Selva Casal. Y el día remolina cosas absurdas, caras absurdas, y a medianoche es triste y se apresura, y nadie viene, nadie aparte del balanceo tibio de mis huesos, el universo dentro de las sienes, las uñas que no pueden llorar. Pienso que estos paseos son estados de ánimo que se traducen generalmente en el deseo de no quedarme quieta.
Me sobra curiosidad y todo lo que miro es atravesado por un rayo de prisa. No sé si habéis estado alguna vez en Montevideo. Bueno, los impresionantes atardeceres o amaneceres a través de las cúpulas, o sea, es un espectáculo simplemente estar sentada en una habitación de un hotel modesto y ver pasar las nubes. No hace falta otra cosa más que vivir eso, ¿no? Entonces, todo eso, no estamos acostumbrados, yo no estoy acostumbrada a detenerme mirando el paso de las nubes. Eso hace que tu pensamiento se coloque en otro lugar, ¿no? Y veas otras cosas. Entonces, yo todo eso es lo que he intentado atrapar, digamos, en este diario, ¿no? Por ejemplo, otro día. Las personas que nos acompañaron un tiempo también llegan a perderse. Perderse de mí, a eso me refiero. He fotografiado las luces titilantes desde la ventanilla del autobús. Es una lejanía que parpadea entre lo negro y puntos iluminados. El ruido de algún coche que se cruza o el de un autobús vacío dibujando un haz de luz en el asfalto que deja ver algunas hojas secas levantándose del suelo. Pego mi nariz al cristal y lo veo todo. Son momentos muy puntuales. 25 de octubre. La profesora Eve viene a buscarme cada día al hotel. La veo aparcar con su viejo coche desde la cristalera mientras escucho la música del piano. Llegamos a la Facultad de Letras en la calle Magallanes poco antes de las 9. En clase hay mucha luz y siempre molesta mis ojos. Luego me acostumbro y puedo hablar de poetas sin pensar en otra cosa. Leo en voz alta poemas de Ernestina de Chambourcin, Angelina Gatell, Gloria Fuertes, María Benedetto y a Inés Bonin, trazando un recorrido donde realzo el contexto en que fueron escritos. Los curiosos vaivenes de la memoria, al imaginarlas moviéndose de un lado a otro, siempre dentro de una casa, no detienen el ritmo de la clase. Las veo limpiando el polvo o dando instrucciones a la empleada del hogar. En su mayoría, el interlocutor ideal de los poemas era Dios. Muchas veces también era un hombre cuya representación simbólica recaía en la figura del padre, protector y consejero. Hablaban dirigiéndose a ellos, como si a través de esa súplica atisbaran una esperanza y la respuesta a sus existencias. Es decir, hay tipos de reflexiones también sobre la poesía española de los años 50, que no es lo que yo quiero destacar hoy precisamente en este diario. Vamos a ver. No sé si tú tienes... Me llamó la atención, por ejemplo, que cuando lo presentamos en Buenos Aires, que hay un fragmento que dice que en Montevideo se va a pescar y no importa que las ventanas estén sucias o los cristales no se hayan limpiado, sino que quien quiere hacer algo lo hace. Y digo que en mi Córdoba natal antes limpian los cristales que hacer eso, ¿no? Y eso les llamó mucho la atención, no sé dónde está ese párrafo, me llamó la atención porque a mí no me parecía muy significativo y esto les pareció muy... Esta es. Un hombre sale de su casa con unas cañas de pescar y un cubo inmediatamente y un búho. Inmediatamente se abre una persiana y se corre una cortina. Su mujer, pienso, que mira cómo se va. El marco de la ventana está sucio y descascarillado. En mi Córdoba natal antes se pinta el marco y luego se va uno a pescar, pero es subjetivo. Si no te molesta que el marco de la ventana esté sucio, naturalmente haces lo que más te apetece. O sea, son anotaciones de este... Sobre un arte de vivir, ¿no? Sobre un... sí. Y es interesante lo de Ida Vitale también, cuando habla de Montevideo, sí, que es otra exiliada. Sí. Ida Vitale vive en Austin, en Estados Unidos, sí. Y dice: a veces toda ella es resaca, aunque ese mar no es imaginario sino falso. Quizás lo único falso de esta ciudad real, imaginaria.
a ver, estoy buscando un fragmento que... Porque aquí se están mezclando varias cosas, ¿no? Por ejemplo, la cama es pequeña. Sobre la mesita de noche se apoya una curiosa lámpara cónica. La base tiene forma de bailarina de ballet clásica. Dos delgadas piernas y un estilizado tronco que acaba en una diminuta cabeza donde engarza la bombilla mediante una ingeniosa rosca. Dispongo de una ventana de generosa amplitud que no corresponde al tamaño de la habitación y me deja ver los cerros. Entre ellos el segundo más alto del Uruguay, que mide 500 metros. Recostada observo el paso de las nubes y los cambios de tono del atardecer. Un tic-tac lento me hace pensar en sucesos nimios e intrascendentes, como que debería comprarme ropa ligera porque está haciendo cada vez más calor. La modesta habitación me aísla. Deambular es caminar mucho sin moverse del sitio. Luego, sigue el día. 22 de noviembre. Desde la terraza de la Pasiva puedo ver la orilla del mar y el ajetreo de los bañistas paseando por la Rambla. Dentro de un mes comienza el verano. Parece perfecto. Hombre y mujer cuidan a su bebé. Cada uno tiene asignado su papel. Mientras ella prepara el biberón, él hinca en la arena la sombrilla. El cochecito del niño configura el espacio y forma la idea de un hogar. ¿Será consustancial al hombre construir y a la mujer cuidar de su criatura? Se repite tantas veces el esquema, la estructura, el modelo. ¿Por qué no se evidencian con la misma frecuencia personas solas después de que la estructura se haya roto? Como si les diera vergüenza mostrarse, como si se escondieran. Es todo un... Bueno, La Pasiva es una cadena de restaurantes, Sí. Es como un burger de estos, un Frankfurt, en todos los lugares de Montevideo está presente. La Pasiva es una presencia allí, como aquí, bueno, Una cadena. Una cadena, ¿no? Bueno, hay citas que son verdaderamente fantásticas, ¿no? Tuyas mismas. Sentirse bien porque en otro lado has estado mal. El contraste verifica, sin hacerte dudar, de dónde proviene ese malestar. Creamos necesidades que la subjetividad incorpora como una verdad. Por ejemplo, el sentimiento de pertenencia a un país, a un territorio, me provoca un gran malestar. Eso está presente, ¿no? Es un rechazo también a esta necesidad de nacionalismo, por ejemplo, que hay en Cataluña ahora mismo, que a mí me está afectando profundamente, ¿no? Y es decir, si no te sientes es casi una obligación sentirte de un lugar, de un país, de una bandera, y si no te sientes de ese lugar, yo me siento muy mal. Yo no me quiero enfermar, entonces escribo, ¿no? Porque podría enfermarme de esto, ¿no? Porque Claro. podría enfermar de desubicación. Y no es subjetivo, ¿no? Me pregunto por qué no me ubico ya en algún lugar. Un poema de Szymborska habla de la libertad que genera no amar a nadie, de no tener pareja ni vínculos. Me desasosiego. Quisiera estar entre el grupo de gente que escucha atentamente a la cónsul. Me gustaría que al salir me esperase alguien con un plato de uñante sopa sobre la mesa. Pero claro, después dice, también tienes pocos libros, andas ligera de equipaje y además fantaseas con que no necesitas a nadie. No, es buenísimo que los vaivenes, la incertidumbre, el juego constante con ese malestar que al mismo tiempo lo busca y sabe que es la condición para poder estar viva. Porque lo otro sería falso, una pareja, como decía Pessoa, el casado cotidiano tributante, fútil tributante, no, es que no es así. Es un diario que trae muchas cosas, ¿no? Es como oleadas incluso confesiones un poco que podrían producirme rubor, ¿no? Si no las hubiese transformado a través de la escritura, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo realmente me pude permitir, bueno, la universidad me pagaba, no había mucho dinero, entonces me pagaba el hotel, ¿no? Un hotel modesto en la calle Colonia, con Yaguarón, el Hotel Europa. Además, El Hotel Europa. El Hotel Europa. Y ahí me alojé un hotel muy a salvo, estaba curioso.
muy curioso además, porque bueno, había un pianista, cuando bajaba a desayunar, un hombre que tocaba canciones, melodías muy nostálgicas y que estaba ahí siempre. Yo creo que ni le pagaban ni nada, ¿no? Que el hombre iba allá a tocar y le encantaba. Eso hacía que el hotel tuviese un ambiente todavía más maravilloso, ¿no? Porque además sobre el ascensor había 5 relojes, cada uno daba una hora distinta. Y ese pianista, y yo bajaba y decía, bueno, es una cosa, porque Montevideo tiene eso. Eso que te dices, en unos lugares que dices, no puede ser. Entonces, de alguna forma es una limpieza que no solo me sirve a mí, sino que como una limpieza en todos los sentidos, ¿no? ¿De dónde vengo? Para cuando regresas a ese lugar, para llegar de una forma totalmente diferente y trivializar un poco con todo esto que nos están vendiendo de pertenecer a un lugar, tanto el españolismo como el catalanismo me da lo mismo, o los argentinismo me da lo mismo. Esta forma, esta obligación de ser de un lugar a mí me parece que no nos hace bien y nos hace más bien soñar en ese sentido y más en estos momentos, ¿no? Bueno, hacer una literatura que te transporte, ¿no? Y realmente la mujer que escribe este diario no es una mujer muy alegre, ¿no? Por ejemplo, al llegar de nuevo al hotel, después de caminar varias horas, siento urgencia por asomarme a la ventana para observar la hermosa gama de tonos que me regala la puesta de sol urbana. Tras el Palacio Salvo, alzándose magnífico en la Plaza Independencia, sobresalen irregulares formas que se unen al trasluz de esta poderosa luminaria. La música de celebración de la Feria del Libro, boleros en su mayoría con letras contundentes sobre el desamor, entra al dormitorio y se une al espectáculo. Y cómo no, también el atronador sonido de la circulación. La estampa es casi sublime. ¿A dónde me lleva? Cierro los ojos intensamente para que el momento no se escape. Quiero retener la vida que transcurre en la pura emoción de sentir. Sí, por ejemplo, aquí citas a esta escritora, Amanda Berenguer, que no la conocía, y en una entrevista dijo, todas las cosas están ahí, se descubren poco a poco gracias a los cambios, como las cosas cuando las ves de otra manera, parece que las estás viendo por primera vez. Vivimos en peligro de magia. Esa es un poco la sensación que parece dar en estos viajes. La magia aparece a la vuelta de un instante. Eso pero no es una magia que te haga consumir para ser un poco más estúpida, ¿no? No, es una magia que va por otro lado, ¿no? Como podemos ver que no es el hecho de viajar para apropiarte de los lugares mediante fotos o souvenirs o... No, y luego contarlo. No, tú te dejas ir. Es toda una experiencia, ¿no? Es una experiencia de abandono, como lo decías tú antes en este poema japonés, bueno, que no conocía yo bueno, esta particular no la conocía, no sabía. Sí. Y me parece que sí, que es eso, ¿no? Dejarte sostener, dejarte llevar, que las cosas lleguen. Sí. Creo que uno de los daños del tiempo es que no hemos sabido esperar a que llegase el momento de las cosas, que nos hemos precipitado mucho, adelantando acontecimientos. Y en ese tiempo de la escritura, en ese tiempo de un diario, ¿no? De un diario que ya digo son 5 años, una va perfilando un dibujo sobre otra manera. Es como que la mente se descoloca de un lugar y se va a otro. Claro, esto diréis, esto solo me puede interesar a mí, pero yo creo que es algo que nos pasa a todos, ¿no? Que no es de una, sino que es general. Eso es lo que tiene el diario, que no es un diario local, digamos, sino que es un diario en el cual entras en cualquier página y te metes automáticamente. Por ejemplo, voy a leer otro fragmento que a mí me gusta. Dice, a veces, cuando atravieso los comedores de los restaurantes, cuando resulta tan difícil encontrar una mesa para una sola, cuando miro los rostros sonrientes del papá o de la mamá sosteniendo un instante a su bebé en volandas, cuando observo la mirada complaciente del abuelo mientras el camarero hace piruetas para que no se le caigan las bebidas de la bandeja,
cuando el sol traspasa las cristaleras y la luz cae de golpe sobre la mesa que me asignan, de nuevo siento la misma sensación de extrañeza. Si fuese al revés, si todos en el comedor estuviésemos solos y en la esquina de la mesa dejásemos el libro que estamos leyendo, Los papeles salvajes, Poesía vertical, Libro del desasosiego, Poema Naturalción, En tierra de nadie, Autobiografía del espejo convexo, Cambio de aliento, ¿miraríamos extrañados a una familia de 7 miembros que acaba de entrar sonriente y bulliciosa? Claro, esa inversión, ¿no? La inversión de las situaciones. Y bueno, es muy difícil explicar un diario. Yo os agradezco que hayáis estado aquí, bueno, que estéis. Quería, bueno, también leer 2 citas más de la introducción, que creo que también marcan un poco el hilo del diario. Una es de Enrique Fierro, que es el marido de Ida Vitale. Enrique Fierro es un gran poeta, un excelente poeta. Yo creo que todavía no se ha descubierto, por lo menos en España, ese sentido de la ironía que tiene tan inteligente, tan sutil. Dice, el paraíso es un parque donde crece el árbol del paraíso. Y otra de Samuel Beckett, que dice, que yo sepa, no viajamos por el placer de viajar. Somos imbéciles, pero no hasta ese punto. Entonces la lejanía se fue formando de todas estas experiencias y de lecturas. Hay muchas lecturas dentro. Hemos hecho apenas un pequeño insight, y hay que decir que las lecturas es interesantísimo cómo todos estos señores tan cultos y tan eruditos utilizan la cita Concha a su favor, la acompañan en este viaje de una manera cotidiana, como esta cita que acaba de leer de Beckett, como si fuera un amigo que tenemos al lado y que estamos compartiendo el viaje y decimos, bueno, no somos tan imbéciles como para viajar por creer que estamos, ¿no? En ese sentido hay una naturalidad inmensa en el libro que lo hace tan cercano y no baja el nivel en ningún momento. Eso es una constante introspección, un soliloquio. Bueno, podríamos hacer preguntas, ¿no? Claro. Conversar. Aquí hay mucha gente que pertenece al Río de la Plata. Quería preguntarte algo curiosamente. ¿Por qué Montevideo? ¿Por qué llegaste ahí? Ya lo he dicho, por un sueño. De verdad. Lo soñé. Yo tenía mucha curiosidad. Había visto fotos, estaba enamorada de... Una se enamora, tú puedes mirar estampas de, yo qué sé, de cualquier ciudad y te vas enamorando de ella hasta que logras... A ver, hay una cosa muy importante que creo que no hay que olvidar nunca, y es el deseo. No el deseo como algo, una pulsión sexual, sino el deseo en el sueño también, ¿no? Entonces, fue la ciudad de mi deseo, ahí me llevó el deseo. ¿Qué pasó con el deseo allí? A cualquiera le puede suceder. Ya he dicho, la fascinación por esa geografía, esa ciudad como dejada en decadencia. La banda oriental, el nombre, Monte, todo era un conjunto. Y allí me fui. Bueno, debo decir que la primera vez que fui, que hace como 12 años, me ayudó, digamos que me ayudaron Ida Vitale y Fierro en un congreso en Estados Unidos. Yo les dije, tengo muchas ganas de ir a vuestra ciudad. Y me dijeron, bueno, pues te pondremos en contacto con la universidad y das una conferencia y ya. Pero vamos, la conferencia no había... Montevideo no hay dinero, la gente sigue estando muy mal y hay una inflación ahora tremenda. Es más cara que Barcelona, mucho más cara. Es la inflación ahora mismo me ha dejado sorprendida. Y la gente vive con mucha resignación, Todavía está la casa, por ejemplo, donde se suicidó, bueno, donde mataron a Elvira Agustín, todavía está aquello ahí sin vender, está así. Donde desde hace años dice fotos. Está toda desarmada, todo así como... Eso me fascina, porque todavía el capitalismo no se ha apoderado, todavía el tiempo se ha... O sea, me encanta que el tiempo se detenga.
Que son pocos los lugares que permanecen así. Sí, sí, sí. Cada vez menos. Cada vez menos. Están quitando casi todos los cafés, por ejemplo. Pero bueno, por esa razón, porque es un juego, es un diálogo con el tiempo, ¿no? Somos tiempo. Entonces, es también una forma por eso las fotos, ¿no? Voy a intentar retener ese instante, ¿no? Por puro deseo de ser. Es una impotencia, ¿no? No podemos parar el tiempo. Por eso. Por ahí lo nombraste a Clarice Lispector, pero a mí me hace acordar mucho por este tema del instante a la obra de ella, porque lo que haces ahí es reflejar esos instantes que a vos, como bien dijiste, son como instantes de, no sé qué nombre ponerle, pero revelación, no sé, es algo que te golpea de una manera que... Sí, la pura emoción de sentir, sí, sin más. Sí, sí. No hay más. Exacto. Y entonces es cuando te sientes libre. Si tú sientes todo el tiempo, te sientes libre. Sí. Entonces, yo os aconsejo que alguna vez hagáis un viaje así, sin mucha alforja, ¿no? Con muy poca cosa, un lápiz y un... Leve de equipaje. Concha, una pregunta. Tú hablaste de que gestaste este libro en 5 años más o menos, o fueron los viajes que hiciste, ¿cómo es el proceso? No, el proceso fue 5 años, diarios de 5 años. Luego fue seleccionar los textos y volver. Regresé el año pasado, yo siempre que puedo voy, y cerciorarme de que realmente aquello estaba bien colocado. Y también tuve, bueno, lo leyó Fierro, lo leyeron Silvia Guerra, lo leyeron algunos poetas de allí, para que no me equivocase demasiado en los lugares geográficos, ¿no? Porque una cuando no conoce mucho puede decir que, no sé, que tal calle estaba en tal sitio, aunque ya procuraba. Porque yo mientras lo escribía, en mi habitación tenía un mapa de Montevideo, de toda la ciudad, y un mapa también del territorio, ¿no? de Uruguay, eso es. Sufrí mucho, ¿eh? Yo no quería volver. Imagino. Sufrí muchísimo. ¿No querías volver a dónde? Aquí, Aquí. a España. ¿Y a la Patagonia, por ejemplo? A ver, supongo que esto lo hemos experimentado todos. Cuando nos vamos un tiempo a otro lugar, nos damos cuenta de que somos más libres, ¿no? Sí. Y esa es la razón por la que te atrae tanto otro lugar. Si yo me imagino que si me pongo a vivir en la Patagonia, me instalo en la Patagonia y ya tengo problemas, que esto, lo otro, pues se acabó, ¿no? Entonces lo bueno es irte sola, pero sin parejas ni nada, o sea, sola, sin hijos. Eso es lo bueno, ¿no? Porque si no, yo no sé qué pasaría. De todas formas, yo no he visto territorios más hermosos, tampoco he viajado por todo el mundo, he viajado bastante, pero lo de la Patagonia es alucinante. O sea, de un lugar a otro, que haya 1700, 800 kilómetros que no haya nada, pero nada. Esa experiencia estética, y tú en un autobús, no hay ni aviones, tienes que... Eso es, hay que vivirlo, hay que vivirlo. Y luego, pues la poesía de allí... Es lo que te iba a preguntar, porque por ejemplo los poetas uruguayos, los escritores, la vida intelectual uruguaya, al final es fantástica, ¿no? La cantidad de habitantes que son. Bueno, tú sabes, ¿no? Por ejemplo, hay una peculiaridad que le llaman los raros, ¿no? La poesía uruguaya está llena de raros, ¿no? Y de los nombres, como tú marcas muy bien aquí la diferencia entre los nombres de las poetas españolas, que todas aluden en general a vírgenes y a cosas religiosas, y ahí en cambio tienen nombres como Idea, por ejemplo, Selva, maravillosa. Circe, Circe, claro, porque Marosa. fueron hijos de republicanos o anarquistas. Entonces, nuestro santuario, yo me llamo Concepción, qué horror. Claro. Entonces, no sé cómo llamarse Idea que Concepción. Es que me imagino que eso debe cambiar el cerebro. Claro. Es verdad que a mí me llamó mucho la atención todo eso. Y luego el hecho de que las mujeres poetas allí están en el canon, ¿no? Están canonizadas. Sí, claro. Y bueno, poetas raros, ¿no? Escritores como Lebrero, por ejemplo, comparado con el chileno, ¿cómo se llama? Con el que está tan... ¿Neruda? No, con el otro novelista, ahora no me acuerdo. Ah, sí, con el tan francés nos hemos olvidado, pero Lebrero, que nadie lo conoce, es un escritor como Bolaño. Son paralelas, vidas paralelas, mueren los dos muy jóvenes, y sin embargo Lebrero es una cosa
o Felisberto Hernández, Bueno, o... Hernández para mí es mejor que Cortázar. Además lo reconocía Cortázar como su maestro. O Quiroga, Horacio Quiroga. Sí, bueno, hay Onetti, pues. hay cada escritor que... De 3 millones de habitantes. Sí. ¿Cómo es? Bueno, la propia Selva Casal, de la que estoy trabajando en una antología que se publicará supongo que dentro de un mes, por primera vez en España, es hija de Julio del Casal, que fueron los primeros, bueno, introdujeron la vanguardia allí a través de la revista Alfar, y bueno, ella es hija de Julián del Casal, o sea que hay en cualquier persona, cualquier poeta de allí es muy culto, tiene un amor también por sus poetas antepasados, que aquí un poco somos como, matamos mucho al padre, al hermano, a la madre, y allí no, Los matamos a homenaje, los matamos. Y allí no, allí hay un amor. Hay una escritora, ¿cómo se llama?, que vivió en el Palacio Salvo. El Palacio Salvo es impresionante. Está en la Plaza Independencia. Durante un tiempo fue el segundo rascacielos más alto de Sudamérica. Y tiene un hermano en la Avenida de Mayo de Buenos Aires, que es una alegoría de Dante, de la Divina Comedia. ¿Cómo se llama ese edificio que está en la Avenida de Mayo? Bueno, el Palacio Salvo es impresionante. Entonces, durante mucho tiempo, en los años 30, 40, 50, había reuniones de intelectuales en sus apartamentos. Y allí, de ahí salieron muchos escritores y escritoras. Algunos hasta se suicidó, esto lo pongo también en el... Entonces, ahora mismo el Palacio Salvo es fantasmal porque se quedó sin presupuesto. Es una cosa totalmente fantasmagórica, allí en medio de la Plaza Independencia. Y resulta que para alquilar un apartamento allí ahora no puedes, bueno, tienes que pertenecer a una sociedad, se ha hecho una sociedad anónima. Entonces es una cosa que se está casi cayendo y tú piensas, pero aquí se reunieron los mejores escritores bueno, Mario Benedetti, bueno, todo el mundo se reunía allí en el Palacio Salvo, y ahora se está medio cayendo hasta que haya algún capitalista que ponga allí un corte inglés o algo. Lamentablemente. Creo que es mejor que se conserve. Que se conserve. No sé si habéis estado alguna vez en esa ciudad, pero... Bueno, el diario también es un diario de viaje, ¿no? Vas de los viajes de la península, donde están los lobos marinos. Sí, sí. Muy salvajes. Sí. Es que no tiene nada que ver con todo esto. Pero bueno, no es algo exótico. Te vas a África, te vas al norte de África y es lo mismo. Yo lo que quería era eso, de dejar la impresión que me produjo a mí aquello en todos los sentidos. En todos los sentidos. Creo que no hay todavía un conocimiento de la literatura uruguaya en este país, salvando Onetti, que vivió aquí. Benedetti, que no es muy querido entre mucha gente de allí, Benedetti, Marosa de Giorgio. Cristina. Bueno, Cristina, por supuesto. Cristina leyó el diario, estuve con ella el otro día en Barcelona y le gustó mucho. ¿Y pero no hay... ¿ha conocido? ¿Ah? ¿Más jóvenes? O sea, Sí. poetas. Silvia Guerra, ¿no? Silvia hace la contraportada, Virginia Lucas, luego hay muchos, Isabel de la Fuente, hay muchos poetas jóvenes. No recuerdo todos los nombres, pero sí que se reúnen en cafés, en boliches, ¿no? Hay mucho intercambio poético. Y bueno, como aquí también, esto de la poesía es algo muy, no sé cómo será en Madrid, pero Sí, aquí también. aquí también, ¿no? Pero me parece que ahí estás hablando de una cosa que además hemos hecho un viaje, ¿te acuerdas? Sí, cuando nos entrevistaron en la radio. Genial. Más entrañable, ¿no? Porque realmente no hay toda la visibilidad que tienen aquí los poetas jóvenes, ni en la moda, ni nada. Pero fuimos a leer con un grupo de poetas a Buenos Aires y luego fuimos a Uruguay y la verdad que la diferencia era fantástica. A mí me encantó. No ha cambiado, eso no ha cambiado nada. Porque nada que ver con la altanería de Buenos Aires, digamos.
No, la preponderancia. no ha cambiado. Bueno, tú tuviste casa, Celina, en Uruguay, por Sí, eso cuando se hablaba de trata- los cielos y de las nubes me Los recordó instantes. muchísimo esos espacios de silencio y mirando nada más que eso, ¿no? De emoción. Estaba mirando lo del Palacio Salvo. Bueno, también son las 9:10 ya, no sé. Yo os recomiendo que indaguéis en la literatura uruguaya, tanto en poesía como en narrativa. El libro es que aquí no se conocen apenas. A mí me encantaría tener tiempo para hacer una antología. De hecho, empecé con una joven una poesía de antología, pero no tengo tiempo, no puedo con tanto. Y Pero no, lo de Selva Casal sí que quiero que se publique. De hecho, a ver, acabo de ver al editor. También hemos publicado a Graciela Cros, que es una poeta de la Patagonia. Sí. La hemos traído aquí a España, digamos, porque es genial, es fantástica. Y Selva Casal supongo la tendremos para el mes que viene, Bueno, fantástico. o así, más o menos. Es el de Graciela, es el que tiene un título algo así como La Gaviota. Sí, cocinera. Sí. Una gran poeta, ¿no? Sí. Nada que ver con lo que se hace aquí, es otra mirada, como dicen ahí, te golpea. Y de Buenos Aires también hay experiencia, ¿no? Con ella. Sí, también. Buenos Aires tiene muchos, ¿no? Muchos lugares, sí, donde se reparte el poder, recovecos. Sí, A mí me gusta mucho Alicia Genovese, muy buena. Es muy buena. Y ensayista también. muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Creo que es de las mejores. Sí. Bueno, y bueno, incluso más que Diana Benes también me gusta mucho, pero casi más que Diana, ¿no? ¿Te gusta más que ella? Sí. Bueno, yo los últimos no los he leído de Alicia, pero de Diana hay muchos que me encantan, ¿no? Bueno, si les parece, podemos ir tomando algo y Sí, vamos a ir conversando ya más en la tele. Mira, se puede, pero no-